¿Cómo están? Bienvenidos a Jalisco Cuida tu Salud. Doc, las enfermedades respiratorias nos traen a la orden del día. César Augusto Domínguez, ¿cómo te va? Muy bien. ¿Y a ti? Bueno, por lo que veo no tan bien. Y sí, efectivamente, ya estamos en la temporada de frío y con eso aumentan mucho las infecciones respiratorias. Y precisamente por eso es que tenemos dos invitados que están de lujo para este tema precisamente. Tenemos tanto lo que es el área clínica para el diagnóstico de estas enfermedades, como la investigación de los microorganismos que nos las producen. Ajá. ¿Te los presento? Preséntanoslo, Doc. Perfecto. Está con nosotros el doctor Héctor Montoya Fuentes, quien es especialista en medicina molecular en el Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Y también está el doctor Omar Enrique Cisneros, quien es infectólogo pediatra del Hospital General de Occidente. Doctor, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos, doctores, a los tres doctores. Y a usted en casita, esperemos que le esté yendo bien en cuanto a la protección de las enfermedades respiratorias. ¿Qué le preocupa más, la influenza, el COVID o el sarampión? ¿Empezamos con esa pregunta? Sí, sería buenísimo. ¿Qué es lo que tenemos que estarnos cuidando en esta temporada? Bueno, ya que metiste al sarampión en la bolsa, definitivamente el sarampión, ¿no? El sector salud está con su ojo puesto ahí, puesto que hace 30 años que no teníamos este virus y que pues es resultado de condiciones a veces elegidas de no vacunarse. Estamos por perder este nombramiento de la OMS de una región libre de sarampión. Y no necesariamente es por la falta de vacunas, que sí sucedió en COVID. En COVID se dejaron de poner millones de vacunas alrededor del mundo, esto lo tiene bien estimado la OMS, por el difícil acceso a los servicios de salud. Pero aún después de COVID, y creo que mucho en resultado de la infodemia que se generó por las vacunas de COVID, la gente actualmente está, desafortunadamente, muchas decidiendo voluntariamente no vacunarse. Y entonces yo creo que si ponemos en esa balanza, estar vigilantes del sarampión es muy importante, pero definitivamente empezó la temporada de influenza hace ya 6 semanas y pues ahora estamos viendo a los virus respiratorios en su época predilecta, que es el descenso de la temperatura. A algunos les gustan estas temperaturas, como la influenza, y la vamos a ver de aquí a la semana 20, es decir, por ahí de abril, mayo del próximo año. Y pues COVID, que también sigue estando presente, pero que ya no representa lo que fue, ¿no? Y hay una larga lista de virus respiratorios en pediatría, donde yo estoy más involucrado, pues el virus incisional respiratorio, que es un virus también invernal y que sobre todo afecta a menores de 2 años, ¿no? Pero tenemos rinovirus todo el año, tenemos metaneumovirus en la primavera. Entonces hay una larga lista de virus que tenemos que tener en cuenta. Pero ahora en el invierno, la forma en que nos comportamos también, al encerrarnos, respirar el mismo aire, no ventilar, eso ayuda a que se propaguen con mayor frecuencia estos virus. Y es que se cierran las ventanas, las puertas para estar calientitos. Y ahí se vicia el aire, ya no se ventila y es donde nos empezamos a enfermar. Es correcto. Perfecto. Ahora, ya nos pasaban la lista de los virus. ¿Cuáles son los que más frecuentemente se presentan en nuestro medio, los que podemos observar con mayor incidencia, pero sobre todo cuáles son los que pudieran afectar más a la salud de la población y obviamente que tendrían que estarse cuidando de ellos? Sí, bueno, yo pues estoy siempre al pendiente de todas las estadísticas. Fui jefe del Laboratorio de Apoyo a la Vigilancia Epidemiológica. Es un laboratorio de corte regional y atendemos 8 estados de la República. Entonces, las tendencias prácticamente no han cambiado. La única vez que cambió fue en la pandemia y fue porque el coronavirus desplazó a todos los virus que normalmente se daban. Pero lo que yo sí les puedo decir es que hay virus que son de otoño y primavera y virus que son de invierno. Uh-huh. O sea, los de otoño y primavera dependen mucho pues de las condiciones climatológicas que tenemos. Por ejemplo, todavía hay humedad relativa más o menos adecuada. Tenemos ventiscas justo cuando sale el sol y cuando se oculta el sol. Esos cambios de temperatura hacen que el aire se mueva. Entonces, tenemos el aire agitado en la mañana y en la tarde, pero ya tenemos temperaturas bajas. Mientras que no esté el sol, está frío. Así es. Sale el sol, se acabó el frío.
Entonces Que es un ese poco lo que está pasando fricalor, ahorita, que ¿no? es lo que estamos teniendo diferenciales de casi 20 grados, ¿no? Desde la temperatura más baja hasta la más alta. Entonces, esos virus de otoño que yo les digo, por ejemplo, el más frecuente siempre ha sido, como dijo el doctor, el rinovirus y el enterovirus, que son virus muy emparentados entre sí, son los más frecuentes. Y después podemos hablar del virus sincicial respiratorio, metaneumovirus, y los virus de la parainfluenza, principalmente el parainfluenza 3, que es el que ha circulado en los últimos años. Entonces, el hablar de gripa involucra unos signos y síntomas que le puede decir el doctor para más de 20 virus diferentes. Entonces hay gente que dice, no, es que cómo es posible, acabo de salir de la... y ya me volví a enfermar. Ya me volví a enfermar. Sí, hermano, pero es porque es otro virus diferente. ¿Sí? Entonces, cuando la temperatura, ese diferencial que tenemos de la mínima y la máxima, se reduce en invierno y tenemos humedades relativas por debajo del 40%, es lo idóneo para la influenza. Y ahí es cuando empezamos a ver los casos. La influenza yo siempre le he dicho que es la reina del invierno, porque en cuanto llega desplaza a todos los demás. Con permiso, ya llegué. Que comparten nicho, entonces se pelean y el mejor adaptado para esas condiciones es la influenza. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esas son las cosas. Cuando termina el invierno y empieza otra vez a subir temperatura, incrementarse el diferencial, aumentar la humedad relativa, entonces ya regresan los virus de otoño. Otra vez volvemos a ver rinovirus, enterovirus, metaneumovirus, virus sincicial respiratorio, parainfluenza, influenza B, etc. Doctor, yo tengo una pregunta. Le dio gripa a mi hijo. A las 2 semanas empezó como con dolores reumáticos, las piernas se le hicieron como chicles. Dijeron que era para una parainfluenza, reacción de una parainfluenza. ¿Qué le recomienda a la mamá? Pues aquí está el que trata a los enfermos. Yo lo que le puedo decir es que no hay tratamiento específico, ¿no? No hay tratamiento específico. Ese es el problema. Porque tratamiento específico solamente hay para la influenza, ya sea A o B, y se acabó. O sea, es para lo único que hay, ¿no? Hasta donde yo sé todavía. Eso que mencionas suena a algo postinfeccioso, ¿no? O sea, suena a Guillain-Barré, ¿no? Suena a una parálisis flácida, ¿no? Si me dices, los pies no le respondían. Guillain-Barré es uno de los síndromes quizá más temidos como complicación de infecciones previas, frecuentemente a 2 semanas después, un mes después de algunas infecciones por Campylobacter, por algunos virus. El Campylobacter es una bacteria que da muy frecuentemente diarrea en los niños menores de 5 años. En nuestro medio es muy frecuente. Nos lo podemos comer en el pollo, en el mal cocido, en el agua contaminada. Es una de las razones por las que decimos que el pollo no se lava, porque se llena de Campylobacter donde lo lavemos. Pero es una complicación postinfecciosa que también ha generado algo de narrativa antivacunas. Hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos de Guillain-Barré, porque quizá es una de las condiciones que más se le temen con las vacunas. Y es cierto que sí hay reportes de casos, pero quisiera yo mencionar que justamente recientemente este año, hace un par de meses, hubo una editorial que salió en uno de los journals, de las revistas más prestigiosas de medicina, que es el New England, donde se hacía una referencia a riesgo-beneficio en las vacunas. Y se hablaba de, bueno, no podemos eliminar el riesgo a cero, ¿no? Las vacunas definitivamente se vigilan mucho para seguridad, se vigilan mucho para eficacia, pero sobre todo para seguridad. Siempre lo primero que se estudia en una nueva molécula es que se asegura que no haga más daño del beneficio que va a hacer, ¿no? Y eso se vigila, pero muchísimo, ¿sí? Y él hablaba de que, bueno, el riesgo de, por ejemplo, tener una lesión por un vehículo motor es quizá alrededor del 1%. Y el riesgo por una lesión de vacuna es menor al 0.1%. No es cero, pero sí es muy bajo, ¿sí? Y a veces este 0.1% se magnifica porque alguien dice, no, es que yo conozco a fulano de tal que su hijo y el primo le dio
una condición neurológica por la vacuna, de tal manera que yo nunca voy a vacunar a mi hijo. Es como si alguien decidiera, pues no, que nos deshiciéramos de los coches, de los vehículos y de todo, porque existe un 1% de riesgo de muerte por ello, ¿no? Entonces, sí, no descontextualizar ese tipo de eventos que sí pueden suceder, no estamos diciendo que no, y creo que es parte de la responsabilidad de quienes recomendamos las vacunas, pero siempre el beneficio será mayor que el riesgo. Ahora que hablamos de las enfermedades respiratorias y de la importancia de vacunarnos, ¿qué les parece si vemos este comentario o este sondeo que hicimos con los jaliscienses para saber qué tanto en realidad aprendimos de la pandemia sobre el COVID y la influenza? Sí. Antes yo voy 2 veces de 3 que me los han aplicado. El COVID, la influenza, sí. Pues sí, ya con esta ya sería la segunda dosis de COVID y de influenza pues cada año. No. Pues a mí no me han dado nunca. No muy informada. No, pues la verdad no tengo mucha. Pues es para estar más prevenida de la salud, porque pues sí, como mi hija tiene leucemia, entonces tenemos que estar protegidos todos porque si no ella se puede contagiar. Sí. Sí considero que las vacunas son seguras. Nos están encargando que necesitamos de que las vacunas. Yo no le hace. Pues contra la influenza y el COVID no, la verdad no. Sí. Sí. Pues sí. No, la del COVID no me gustaría, no. Pues para la salud, porque sí son factores riesgosos, porque es prácticamente lo que afecta es la respiración. Después de la influenza, ¿sí sabemos mucho? Después de la pandemia, ¿sabemos mucho de influenza y de COVID? ¿Cuál es la diferencia, doctor Montoya? No, son virus diferentes. Y las condiciones en las que se propagan son diferentes. El COVID está producido por uno de los coronavirus más patogénicos que ha habido. No es el más, porque el más patogénico fue el MERS. Tuvo una letalidad altísima, casi el 35%. El COVID, nosotros vergonzosamente en México, la letalidad que fue de cerca del 4%, siendo que la global fue de 1.5%. La influenza sí mata más, definitivamente, cerca del 3% la influenza. Entonces, y como son virus más, los coronavirus de otoño, o sea, porque nosotros coronavirus tenemos un montón. Hay 4 que son de baja patogenicidad y esos pues no pasa en adultos sanos, no pasa nada. En los ancianos y niños es otra cosa. El doctor les puede decir de esto. Y los otros 2 pues no circularon aquí, lo que fue el primer SARS y el MERS no circularon aquí. El SARS fue más problema de Asia y el MERS fue más problema de Arabia, ¿no? Por la forma en la que por el animal con el que se transmitía, ¿no? En uno de ellos fue la civeta, que es una plaga ya en el Asia Menor, y el otro fue por el camello. Entonces, civetas y camellos, pues aquí no hay, por eso no hay ningún problema. Entonces es diferente. ¿Verdad o mito? Si me vacuno cada año en contra de la influenza, ¿me va a dar Alzheimer? ¿Me contestan después de la pausa? Regresamos. Sí. Sí. Continuamos en Jalisco Cuida tu Salud. ¿Ustedes se fijaron en el estornudo que tuve al inicio del programa? ¿Vieron cuál fue mi error? Sí, espero que lo hayan aprendido. Acuérdense que cuando estornudan no se tapan así, como yo le hice, sino que tienen que hacer esto. ¿Y por qué es importante vacunarnos? Y es cierto
que si me estoy vacunando año con año, ¿me va a dar Alzheimer? ¿Quién me contesta, doctor Omar, doctor Montoya? Bueno, de entrada es muy en relación a lo que decíamos en el bloque pasado, ¿no? ¿Qué tanto de lo que pasa después de una vacuna sucede por la vacuna? Y eso es a veces lo que cuesta trabajo crear la relación, ¿sí? Cualquier cosa que pase después de una vacuna, ¿se podrá atribuir a una vacuna? Si me atropellan en la calle después de que me vacunen, pues alguien puede decir, es porque lo vacunaron, si no hubiera ido no lo atropellan, ¿verdad? Pero no toda... Se estaba cuidando el brazo y por eso se descuida. No todo es la causalidad, ¿no? El coincidir, ¿no? Las coincidencias no son causalidad necesariamente. Entonces, habrá que ver los factores de riesgo de esa persona, qué edad tiene y por qué tendrá esa predisposición, pero las vacunas de influenza no necesariamente tienen una tendencia causal a este tipo de enfermedades. Entonces creo que es importante diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Alguien podrá decir, pues después de que me pusieron la vacuna a mí me dio me dio más fuerte. Descubrí que tenía una enfermedad que no había sido diagnosticada. Pues quizá a lo mejor no había sido diagnosticada porque no había sido atención médica, ¿no? Mucho de lo que sucedió en COVID, cuando la gente enfermaba, decía, no, yo era sano. Bueno, no te había, ¿hace cuánto que no ibas al doctor y no sabías que eras diabético, no sabías que eras hipertenso? Entonces, muy sano no eras, ¿sí? Entonces, y dicen, no, pues fue por el COVID. No, más bien te diste cuenta, gracias a que te enfermaste y eso te llevó al hospital y ahí hicieron diagnóstico de algo que quizá tenía años, ¿no? Entonces, sí, el tiempo en que pasan las cosas no necesariamente habla de que sean causa exacta de eso que acaba de suceder. Entonces es un mito, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en Estados Unidos tienen un sistema que se llama VAERS, que es de Vaccine Adverse Report System. Adverse Effects Report System. Entonces, efectos en contra de la vacuna. Sí, o sea, es un sistema para reportar todos los efectos adversos a una vacuna. Entonces, ahí puede acceder tanto el médico como el paciente. Entonces, cualquier cosa que el paciente sienta, aunque no haya ido con el médico, lo puede reportar ahí. Y el médico igual. Puede decir, yo tengo un paciente que hizo shock séptico, se murió, le dio fiebre, no aguantó el dolor, terminó con un linfedema, o sea, todo se documenta. Todo lo que se documenta. Y ese sistema es muy bueno. Porque ese sistema, analizándolo ya estadísticamente, pues uno puede decir, hay cosas que sí se le pueden atribuir a la vacuna, como dice el doctor, y otras que no. Nosotros apenas están incorporando COFEPRIS ese sistema. Apenas lo está haciendo. Pero es crear la conciencia, tanto en la comunidad médica como en los pacientes, de que lo utilicen para poder reportar ese de eventos y poder saber realmente qué es lo que es atribuible a la vacuna y qué otra cosa es meramente casualidad. Porque eso es cierto lo que dice el doctor. O sea, mucha gente que dice, no, es que la otra vez me fui a poner la vacuna de la influenza y me dio gripe. A ver, ¿qué tiene que ver una inyección que te pusieron en el hombro con un virus que te afectó los pulmones? O sea, no hay ninguna forma en de que el virus salga del músculo y se te vaya al pulmón y te cause la enfermedad. No es posible. Aunque me lo estén inyectando. No, porque no es el virus vivo como tal, pues, o viable. O sea. Entonces, es muy difícil que pase eso. O sea, yo creo que más bien tú ya te habías expuesto o cuando fuiste te expusiste y ahí fue donde tienes la coincidencia, ¿no? O sea, en el viaje me enfermé, pero yo digo fue porque me vacuné que me enfermé. No es cierto. A vacunarse entonces es importante. Así es, exactamente. O sea, si médicamente no hay ninguna contraindicación de vacunarse, porque sí las hay, el doctor le puede decir que hay varias. Por ejemplo, gente que es alérgica al huevo, de preferencia no se ponga la vacuna de la influenza porque la vacuna de la influenza se obtiene en huevos. ¿Sí? Entonces, no sé si el doc pueda decir qué indicación, o sea, en qué condiciones médicas, los dos médicos, no se deben de vacunar. A ver, ¿cuándo no me vacuno, doc? Doctor, bueno, depende de qué vacunas hay. Hay vacunas de influenza que no tienen este riesgo de la alergia al huevo. Esa fue una preocupación también para algunas vacunas de sarampión. Las vacunas, así como dice el doctor, que han sido vigiladas a través del VAERS, en México existe el ESAVI, la vigilancia de los eventos supuestamente atribuidos a vacunación, eso quiere decir ESAVI, donde se reportan este tipo de eventos y un grupo de expertos se hace una investigación si realmente tienen estos efectos las vacunas, porque
Creo que, y de ahí habla la claridad y honestidad a la hora de vigilar las vacunas. Si algo pasa, no se oculta, se dice, se publica y se investiga cómo se corrige, de tal forma que las vacunas se están corrigiendo cada vez más para seguridad. Como Por la eso ahora coagulación las ¿verdad? vacunas que tenemos mucho en los niños son acelulares, no de células completas. La tecnología ha evolucionado tal a que generan menos efectos adversos. Antes la recomendación cuando iban a vacunar a los niños 2, 4, 6 meses era quizá le da un poco de fiebre. Y ahora esas vacunas no dan fiebre, ¿sí? ¿Por qué? Porque son acelulares, es decir, que retan un poquito diferente al sistema inmune y no dan estos efectos a corto plazo, ¿no? Entonces, las vacunas cada vez son y van evolucionando a ser mejores. Hay contraindicaciones para algunos casos muy pequeños de algunas vacunas, ¿me explico? Por ejemplo, la edad pudiera ser una contraindicación para algunas vacunas, ¿no? Estamos viviéndolo con sarampión. Sarampión se pone al año. ¿Por qué se pone al año? Porque antes del año hay anticuerpos que la madre pasó al bebé de sarampión y quizás si se pone una vacuna antes del año, esos anticuerpos que le pasó a la mamá los van a neutralizar. Entonces no quiere decir que le haga daño, sino que no le serviría mucho. Sin embargo, en brotes se usa la dosis 0 que estamos usando ahorita en el sistema de salud, que es que se pone de los 6 meses en adelante, esa vacuna como una medida extra. Se llama 0 porque no cuenta, ¿sí? Se vuelve a poner al año y se vuelve a poner al año y medio como se pone la vacuna de sarampión. Entonces aquí quizá la edad sería una quizá contraindicación o no está indicada todavía, ¿no? Los niños con influenza, con la vacuna de influenza se vacunan hasta los 6 meses, ¿sí? ¿No se pueden vacunar antes? ¿Les haría daño antes? No, simplemente también hay anticuerpos que las podrían neutralizar. Es decir, las vacunas tienen una razón en la indicación, el tiempo y la edad que se ponen. Por eso estas tendencias también que vienen mucho de Estados Unidos de aplácenlas, dice el presidente Trump, ¿no? Dice, son muchas tan poco tiempo, hay que irlas pues en abonos, ¿no? En poco tiempo. Eso es un error. Eso es un error que ya se ha visto y se ha estudiado de aplazar las vacunas, ¿sí? Pensando que son demasiadas en niños pequeños, porque realmente la razón es protegerlos pronto a los más vulnerables. Por eso la mayoría de las vacunas se ponen antes del año. ¿Sí? Le ponemos 2, 4, 6 al año, ¿sí? Y ya de ahí se van haciendo más espaciadas, porque ya su sistema inmune va mejorando y madurando. Entonces creo que ese es un buen mensaje, saber que el esquema de vacunación no hay que escoger cuántas, aplazarlas, esa no es una buena idea. Las vacunas tienen su calendarización por razones fisiológicas y de las características de cada vacuna. Estamos hablando de las enfermedades respiratorias. Tenemos a 3 expertos en la materia. Ahorita el doctor César va a empezar a hacer las preguntas más especializadas. ¿Qué les parece si vemos esta información sobre las enfermedades invernales? Durante los meses de invierno, las bajas temperaturas, el ambiente seco, la calidad del aire y pasar mayor tiempo en espacios cerrados sin ventilación generan un ambiente que facilita que los virus y bacterias que causan enfermedades respiratorias se propaguen con mayor velocidad entre las personas y, dependiendo de su estado de salud, pueden provocar complicaciones que deriven a la hospitalización. Entre las enfermedades más frecuentes para esta temporada están la influenza, el COVID-19, el neumococo, el resfriado común y actualmente enfrentamos el brote epidemiológico de sarampión en algunos estados del país. La exposición a temperaturas frías puede irritar y secar las mucosas de nariz y garganta, haciéndolas más susceptibles a enfermar, por lo que estar vacunado es fundamental para prevenir síntomas graves. Para prevenir estos padecimientos, además de la vacunación, se recomienda abrigarse bien, mantener una buena higiene, garantizar una ventilación constante en interiores, incluso abriendo ventanas por periodos cortos, evitar cambios bruscos de temperatura, así como alimentarse sanamente y beber suficiente agua. Recuerda que, en esta temporada, la prevención es la mejor aliada para mantenerte saludable y disfrutar del invierno en Jalisco. Cuida de tu salud y la de tu familia. Bastantes enfermedades respiratorias. Yo tengo una duda con lo de las mutaciones. ¿Son primos unos de otros y por eso mutan o cómo se da eso? Bueno,
La primera es que muchos de los virus respiratorios son virus de ARN, no de ADN. O sea, es un material genético diferente. Entonces, el ADN, por ejemplo, como el que nosotros tenemos, nuestro material genético, es una molécula muy estable desde el punto de vista mutacional. Nosotros hacemos cambios de generación en generación, cerca de 200 cambios en la secuencia. Muchos de ellos, porque el 98% del ADN no codifica absolutamente para nada, sirve como en parte como un amortiguador mutacional. Entonces, no hay cambios tan significativos entre nosotros, pero en los virus sí. Porque los virus, como tienen una tasa de replicación más alta, una, y dos, el sistema en el que se replican tiene más errores. Es 1 por cada 200 nucleótidos incorporados. Entonces, por ejemplo, en un virus de ARN de 10 kilobases, que es como nosotros medimos la extensión, esperaríamos 50 cambios en la secuencia. Muchos de ellos no son viables. Esos virus tienden a desaparecer, pero muchos otros le dan ventaja evolutiva o adaptativa, ¿no? Entonces, un virus de ARN en meses hace lo que a nosotros nos costaría millones de años. Esa facilidad o esa velocidad de replicación y la tasa de mutación que tienen hacen que sean muy cambiantes desde el punto de vista genético. Ahora es que muy Entonces, camaleónicos. Un poquito para que nos acordemos de lo que fue la pandemia, lo que fueron las variantes, que tanto estuvimos escuchando de las variantes, que ya había salido una nueva. ¿Tiene que ver con esto, doctor? Sí, es como un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que fue el linaje A, que fue propiamente el virus de Wuhan, el que se encontró allá en China. El chino, Ese se propagó rápidamente porque todo el mundo era susceptible. Entonces, cualquier persona que se exponía, casi la mayoría que se exponía, pues le dio. En los del linaje B, que fueron fuera ya de China, que fueron los que llegaron, esos cambiaron rápidamente, porque como se propagó de manera exponencial, pues cada persona tenía sus propios aislados. Ahorita nos estamos enfrentando al linaje C, es decir, la forma final o casi final del SARS-CoV-2, que lo que esperamos es que sea un virus de baja patogenicidad altamente contagioso. Insisto, en adultos sanos, porque no es lo mismo estar enfermo o ser un niño o ser un adulto mayor. Entonces, ahorita, por ejemplo, les puedo decir que muchos de los casos que nos llegan a nosotros son de ancianos hospitalizados por SARS-CoV-2. Pero en el joven no pasó absolutamente nada. Pero esa inmunidad de rebaño que le llaman, en cierta manera amortigua mucho de los estragos que están haciendo y la forma final del virus, que es mucho más benéfica, ¿no? Tal vez por eso es que ya la vacuna no ha sido tan necesaria, pero en el adulto mayor sí, ellos sí se tienen que seguir vacunando, ¿no? Y en los niños que obviamente tengan algún problema respiratorio adicional, niños asmáticos, o sea, si la vacuna tiene licencia, se la tiene que poner, de preferencia, ¿no? Niños asmáticos, niños con fibrosis quística, o sea, con cualquier cosa que pueda afectar el pulmón, pues que ya tengan un hándicap en contra del sistema pulmonar. No sé si el doctor tenga también otra cosa más que agregar. Hola, a mí me coincido mucho con lo que dice el doctor Montoya, la verdad. 1, la influenza volvió a ser la reina del invierno. 2, el COVID evolucionó a ser un virus más contagioso, pero menos patogénico, menos letal. Es decir, ¿quién se tiene que vacunar? Los grupos de riesgo. Yo terminaría con eso. Antes de la pausa, Doc, lanza una pregunta chipocluda y nos vamos a corte. Una pregunta chipocluda. Ahorita nos van a platicar un poquito, si ustedes quieren, de si existe la resistencia por los tratamientos que luego nos hacemos en casa, que vamos a la farmacia y compramos y nos automedicamos. ¿Nos pueden platicar ahorita al respecto? Gran pregunta. Una pausa y regresamos. Estamos en Jalisco Cuida tu Salud. ¿Tiene dudas en cuanto a las enfermedades respiratorias? Les recordamos la línea Salud Jalisco 33 38 23 32 20. ¿Y cuál fue tu pregunta, Doc? Pues fíjate que primero te platico el contexto. A ver, cuéntanos. Luego tú te resfrías y resulta que cuando vas a la farmacia, incluso en el mostrador, te encuentras una gran gama de medicamentos que a lo mejor puedes Digamos que me da para la gripa. Exactamente, hasta preguntas ahí en el mostrador que te pueden recomendar para la gripa, sin ir al médico.
¿Esto es recomendable? ¿Tiene efectos sobre los virus y su transmisibilidad y los efectos que tienen en la salud de las personas? O sea, el doctor está diciendo que si lo empeoramos. Es correcto. Bueno, depende. Ok. Yo como empezaría porque el autocuidado de la salud también involucra que a veces tomemos algo para un analgésico, si nos duele la cabeza. Es decir, no todo es de consulta médica y por eso existen los medicamentos que están del mostrador, ¿cierto? Es decir, el autocuidado también es eso. Habrá que saber cuándo sí acudir a consulta médica, ¿sí? Desafortunadamente, todavía no sucede con los antivirales lo que sucede con los antibióticos. Los antibióticos, afortunadamente, ya tienen un candado, que es la receta. Que si bien por ahí se puede medio romper, pero existe ese candado, Que lo cual no a se mí debe. me parece perfecto tener ese cerco, porque abona a que no se tengan antibióticos en casa, se usen para cualquier cosa. Los antivirales también tienen riesgo de sufrir resistencias, y ya existen resistencias de la influenza, porque hay pocos virus que tienen un tratamiento específico. Ya lo decía el doctor Montoya hace ratito. La influenza es uno de los pocos virus que tiene un tratamiento específico, ¿sí? Y, por ejemplo, hay un grupo de medicamentos que son los amantanos, la mantadina, la rimantadina, que ya no tienen gran efecto sobre los virus de influenza. Entonces, hay muchos antigripales que se dice que tienen un antiviral, que generalmente es de esta familia, ya no tienen efecto antiviral, ya no funciona, ya es resistente el virus de la influenza a estos antivirales, de tal forma que no hacen una diferencia y se venden mucho, ¿sí? Entonces, realmente yo aconsejaría que si van a buscar algo de mostrador para combatir o para reducir el malestar de una gripa, de una rinofaringitis, de un resfriado común, pues busquen los que tienen los elementos más seguros. Paracetamol, ¿sí? Luego dicen, es que para todo dan paracetamol. Claro, porque es buenísimo el paracetamol, ¿sí? Es seguro, es eficaz, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Es un medicamento ideal, por eso se da tanto, ¿sí? Lo vamos para dengue, para influenza, para lo que quieras. ¿Por qué? Porque quita el dolor, quita la fiebre de una manera segura, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tomar paracetamol. Yo les recomendaría en contra de usar medicamentos que tengan antivirales, sobre todo los que vienen mezclados, ¿sí? Traen paracetamol, amantadina y un antihistamínico. Realmente loratadina y todo lo que este tipo de antivirales no tienen nada de antiviral. Lo único que serviría sería el efecto antiinflamatorio del paracetamol o antipirético del paracetamol y el efecto del medicamento antihistamínico que ayuda a los mocos. Entonces, para virus no usen nada de mostrador. A veces sí recetados el oseltamivir, algunos pacientes que pensamos que tienen influenza, en algunos grupos específicos sí puede hacer una diferencia, pero realmente en cuanto a virus no hay muchas opciones de antiviral. Y no todos los antivirales son universales, ¿sí? Es decir, no puedes usar un antiviral para todos los virus, no. Por eso, generalmente cuando algo es viral, no se da nada específico. Nada. Y lo que hay que hacer es reducir los síntomas, mejorar la hidratación y esperar. A ver, doctor Montoya. Sí, o sea, y como dice el doctor, o sea, salvo que se demuestre que sea un virus para el que es susceptible ese antiviral, se tiene que indicar. Ahora, el virus pandémico, por ejemplo, el H1N1 del 2009, que es ahorita el estacional, junto con el estacional tradicional de hace muchas décadas, que es el H3N2, tienen comportamientos diferentes. El H1N1, el pandémico, es susceptible a los al Tamiflu. Y el otro a los amadantánidos. Entonces, si yo doy amantadina, teniendo este otro, o teniendo influenza B, no va a servir de nada. Así es. Entonces, y hay gente que no tiene la costumbre de hacerse una prueba para ver qué patógeno respiratorio tiene. Porque igual si tiene rinovirus, ni el Tamiflu ni la amantadina van a tener algún efecto. Y menos cuando se ponen a veces antibióticos. El virus se ríe de eso, por así decirlo. Ok, ahora nos platicaban con relación a resistencia a antimicrobianos, ahora nos hablan de antivirales. ¿Cuál es la diferencia entre ambos medicamentos un poquito para que entendamos todos en el auditorio? ¿Qué es un antimicrobiano y qué es un antiviral? ¿O a qué van dirigidos? Bueno, uno va dirigido a los virus y como ya dijimos, el catálogo de antivirales es muy cortito, ¿sí? O sea,
hay quizá para influenza, hay algunos otros virus que son susceptibles a antiviral. Yo te diría el virus del VIH, ¿no? que tiene los antirretrovirales, el virus quizá el citomegalovirus, que es un virus que es un tipo de herpes virus que puede dar infecciones congénitas y que usamos. También hay un antiviral específico, ¿no? que es el ganciclovir o el valganciclovir, pero realmente son para circunstancias muy específicas. Virus muy particulares. Virus muy particulares y son muy poquitos virus, o sea, con una mano contamos los que tienen tratamiento específico, quizá un poquito más, bueno. Pero las bacterias sí hay un gran número de antibióticos y gran número de bacterias que tienen susceptibilidad a tratamiento, aunque no todas requieren siempre un tratamiento. Es decir, también hay infecciones por bacterias que se autolimitan, ¿sí? Hace rato hablábamos del Campylobacter, que da diarrea y que lo podemos comer en el pollo contaminado. El Campylobacter, aunque es sensible a los antibióticos, no siempre requiere tratamiento. A veces da una diarrea que se autolimita en 3-4 días y no hubo necesidad. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene un sistema inmune realmente que funciona. Y estos medicamentos son como para cuando ha repetido el doctor Montoya, cuando este sistema está lesionado o mermado por alguna condición. Es decir, los medicamentos los damos en situaciones muy específicas, no son para todo mundo, ¿sí? Entonces son para evitar complicaciones severas en grupos que pueden causar no solo enfermedades graves, sino discapacidad o incluso la muerte. Entonces, por eso ahora sabemos que los antibióticos deben tener este candado, porque su sobreprescripción, alguien puede decir, pues, ¿qué daño le hace, no, un antibiótico? No, lo que pasa es que genera una resistencia que luego va a ser colectiva, ¿sí? Es decir, genera una resistencia que no va a ser, a veces la gente dice, pues yo ya soy resistente, ya me hice resistente. No, las bacterias se hacen resistentes y las bacterias nos infectan a todos. La resistencia antibiótica no es personal. La resistencia antibiótica es de esta colectividad microbiana que existe en todo, en nuestra agua, en nuestro suelo, en nuestras verduras, ¿sí? Entonces, a eso vamos cuando estamos protegiendo los antibióticos. Se hace más fuerte la bacteria. Y se hace más fuerte la bacteria que vive en el mundo, no que vive en nosotros nada más, ¿sí? Las bacterias se comunican. Entonces, hay que tener cuidado con ellas, porque ya bien dice la OMS que para el 2050, si no hacemos algo con el uso de antibióticos, esa sí que va a ser una pandemia. Sí, claro. Doctor, ¿me permite ir a esta historia de vida? Porque hay varias preguntas para usted, ¿eh? Sí. Regresamos. En este transcurso de temporal de frío, estoy pasando por una enfermedad respiratoria. Yo por el momento estoy utilizando cubrebocas y los invito a todos a que lo utilicen para evitar más contagios y propagar enfermedad. Para que no se automedique, yo recomiendo asistir con su médico de cabecera o asistir a las instalaciones de servicios de salud para que les puedan dar un buen diagnóstico y no agraviar su enfermedad. Estoy utilizando constantemente el uso de cubrebocas, trato de no tener mucha interacción con ellos y suelo utilizarlo. Si voy a comer, lavar lo que voy a utilizar y empecé con irritación de garganta y después malestar corporal y congestión nasal. Recomiendo que pues en las mañanas traten de cubrirse un poco más debido a los fuertes fríos que se han avecinado estas últimas fechas, pues para tratar de contrarrestar un poquito más esta parte de exposición a las enfermedades. ¿Qué tal esta historia de vida? Antes de la interrumpí al doc. Vamos a una pausa y regresamos para que ya nos cuente todo lo importante, porque tiene una expertise que no se imaginan. Bien, pues regresamos aquí a Jalisco Cuida tu Salud. Les recordamos la línea de la salud Jalisco, que es el 33 38
23 32 20, a donde pueden expresar todas sus dudas de lo que puedan tener respecto a enfermedades respiratorias y a muchas otras enfermedades que ustedes puedan tener ahí como inquietud. Doctor Montoya, usted nos quería decir algo más sobre la resistencia a antimicrobianos. ¿Qué tiene que platicarnos al respecto? Sí, les decía que es particularmente importante, por ejemplo, para las infecciones nosocomiales. Que son las que se dan en las hospitales. Enfermedades que son de hospitales, ¿no? Esas bacterias intrahospitalarias son un dolor de cabeza muchas veces, porque como ya son de pacientes multitratados, son casi resistentes a todo. Eso es. Entonces, y el problema se agrava cuando tiene uno a una persona hospitalizada por mucho tiempo, que son los más pronos a tener ese tipo de infecciones, ¿no? Y en invierno, peor. Pues sí, claro, pero por ejemplo, Acinetobacter, Pseudomonas, por ejemplo, que esas causan enfermedad respiratoria. Híjole, pues es un dolor de cabeza, es todo un reto para el médico porque a veces le hacen los antibiogramas y dice, pues nomás le podemos dar los antisolos porque no tenemos ningún otro antibiótico que pueda funcionar. ¿Sí? Entonces, y esto es importante, pues era lo que queda yo nada más. Fíjate, Adrián, que es muy importante lo que comenta el doctor Montoya, porque a lo mejor infecciones que a lo mejor hace 20 años podíamos tratar con antibióticos relativamente sencillos que estaban disponibles, ahorita ya son resistentes para eso y ya no tienen un manejo. Y eso tiene una evolución que lleva incluso a la muerte al paciente. Eso es muy, muy importante y tenemos que tomarlo en cuenta, obviamente en la práctica, pero sobre todo también desde nosotros para no estar abusando de los antibióticos. Claro, puede preguntar al doctor. O sea, antes las pseudomonas se trataban con tratamientos de vía oral. Ajá. Ahorita ya casi los de vía oral no sirven para nada, entonces tienen que ser intravenosos y eso requiere forzosamente hospitalización. Sí, es muy importante lo que dice el doctor, lo que hace notar, porque nosotros ahora tenemos niños a veces con infecciones de vías urinarias que ya no podemos tratar en su casa, precisamente porque ya no hay antibióticos que existan por la vía oral que puedan tratar esas bacterias multiresistentes. ¿Por qué? Porque a estos niños se le dieron en exceso antibióticos para infecciones virales en su infancia. Y entonces a la hora que tiene una infección urinaria, que sí requiere un antibiótico de verdad, ya el catálogo se acabó. Necesitamos ponérselo intravenoso. Pero el siguiente paso que nos aterra es cuando ya no haya ni intravenosos, ¿sí? Es decir, no existe un antibiótico que mate a algunas bacterias que ya existen. Es decir, estas bacterias son nuevas, ¿no? Mucha gente está esperando que si la pandemia del nuevo virus y que si la gripe aviar, que siempre está amenazando, ¿no? Pero que luego hay más noticias tendenciosas al respecto de generar, ¿no? Empezamos el año que con el metaneumovirus, que si este era un virus nuevo y que si iba a ser otra pandemia, y la verdad es que no. Ya existen estas bacterias que dice el doctor Montoya en los hospitales generándose y que empiezan por el abuso de los antibióticos en el consultorio. Y estas bacterias son, ¡pum!, de repente brinca, hay un cambio en su genética, generan resistencia y se acabaron los antibióticos susceptibles a esta bacteria. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Ahora tenemos antibióticos que sí existen, pero son carísimos, algunos no los tenemos todavía en el país, y ya tenemos bacterias que necesitan esos antibióticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, uno, vacunar, porque las vacunas también influyen en la resistencia bacteriana. La vacuna del neumococo que se pone en los niños cubre neumococos resistentes, de tal forma que vuelve a ser susceptibles a los neumococos que circulan. Entonces podemos volver a usar antibióticos que ya no podíamos usar, que son de menor espectro, para tratar neumonías, otitis, faringitis. Entonces las vacunas son una respuesta también a la resistencia antimicrobiana. Entonces hay que vacunar. Esto también abona a que los antibióticos nos sigan sirviendo. Y para combatir a estos supervirus, ¿es importante el tratamiento molecular, que es su expertise, Doc? Sí, bueno, ahorita ya incluso hasta las vacunas ya prácticamente son de biología molecular. Las vacunas que se pusieron en la pandemia de COVID fueron de ARNs. Un ARN que al momento en que uno lo inocula, ese ARN se forma a partir de él la proteína, ¿no? Mediante la traducción dentro de cada célula. Entonces ya ni siquiera es un componente como tal de los virus en una vacuna tradicional o como normalmente uno la ve, sino son virus ya de son vacunas de alta tecnología que hacen eso. Utilizan la biología molecular para poder hacer y generar la respuesta inmunológica.
Platíquenos un poquito, doctor, precisamente en este mismo tema de lo que nos mencionaba el doctor Omar respecto al desarrollo de estas nuevas vacunas. Nos hablaba de que ya no necesitan ser celulares, que ahora les llamamos acelulares. Eso tiene que ver con la biología molecular. Sí, por supuesto. ¿Cómo es que lo conseguimos? ¿Qué es lo que han logrado avanzar que nos ha permitido llegar a ese punto? Sí. Por ejemplo, le puedo poner ejemplo, es la vacuna para el SARS-CoV-2. ¿No? El determinante antigénico, pues por así decirlo, la respuesta inmunológica más fuerte siempre va contra la proteína de pico o la spike, ¿no? del coronavirus. Entonces, está codificada por un gen que tiene el virus. Entonces, lo que hace es, lo que hicieron fue aislarlo y lo clonan y generan la vacuna y es la que nos pone. ¿Para qué? Para que cuando entran nuestras células, nuestras células producen la proteína de picos y entonces el sistema inmunológico la reconoce y se genera la respuesta inmunológica. Entonces, ciertamente, o sea, duele en el sitio de la infección y todo lo que uno quiera, pero muchas de estas ya no causan ese tipo de respuestas como porque ya no es el virus. Ya no es el un virus, pedacito de virus que nos ayuda a reconocerlo. Sí, exactamente, ni siquiera es un componente como tal de la estructura viral. Son ácidos nucleicos recombinantes que se introducen a través de un vehículo para generar una respuesta inmunológica. Es una vacuna de alta tecnología. Muy interesante, ¿no? Y es lo que están haciendo ahorita para el VIH. Y es la vacuna que están haciendo ahorita para el cáncer. Ahora, están desarrollando estas nuevas vacunas, pero también usted comentaba de que por las características del virus o de su replicación, muta con mucha frecuencia. Tienen que estar actualizando estas vacunas. Claro. Mire, por ejemplo, en el caso particular de la influenza, las vacunas normalmente se hacen con la cepa que circuló en la temporada anterior. Como bien dijo el doctor muy al principio del programa, la temporada de influenza empieza en septiembre y acaba en marzo. ¿No? O sea, otoño-invierno, por así decirlo. Nosotros es diferente porque nosotros tenemos veranos, climatológicamente tenemos veranos muy extensos. Tenemos un otoñito y un invierno, ¿no? Pequeño. Entonces, a nosotros, en realidad, los problemas de influenza empezamos a verlos hasta finales de noviembre, mediados de diciembre, ¿no? Y termina en febrero. Pues da tiempo para que uno se vacune y que uno tenga buena cantidad de títulos para que uno esté protegido bien. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, las vacunas se toman de la temporada anterior, porque uno espera que en la temporada anterior a la actual haya muy poca variación en la secuencia y que la respuesta inmunológica sea adecuada. Ha habido sus excepciones, porque a veces muta el virus de tal grado que la eficacia se merma por mucho. O sea, eso pasó, por ejemplo, en el 2012 más o menos, que para el H3N2, o sea, no el de la pandemia, sino el otro posterior, estacional, cambió lo suficiente para no tener una buena respuesta. Entonces, la mayoría de los casos que hubo en ese entonces no fue por el virus pandémico, fue por el H3N2 estacional que mutó. De manera que lo recomendable es que nos estemos vacunando cada año. Claro, el doctor lo dice bien. Se trata de predecir con la que circuló el año pasado, que este año va a ser muy similar, pero a veces puede cambiar y no ser. Esto genera de repente un error que vemos comúnmente a la hora de vacunarse. La vacuna de la influenza, de preferencia, si ya llegó en septiembre, hay que ponérsela. Casi siempre llega en octubre. ¿Sí? Entonces, octubre es cuando hay que vacunar para influenza. O sea, ahorita hay que vacunar. Ahorita ya vamos entrando a la temporada, ya hay casos, ¿sí? Pero hay gente que se empieza a vacunar hasta que ve el pico de influenza, que siempre es la segunda quincena de diciembre cuando o primera quincena de enero. Todo el mundo está enfermo, entonces ahora sí ya me quiero vacunar, ¿verdad? Y entonces van al consultorio, van al centro de salud, cuando ya hay una circulación enorme de influenza. Se sientan en la sala de espera al lado de alguien que tiene influenza y entonces se ponen la vacuna. La influenza tiene un periodo de incubación de un día, puede ser tan corto como un día. Entonces, la vacuna me enfermó. Cuando estuve sentado a un lado del que tenía influenza. Lo que pasa es que usted se vacunó muy tarde, ya cuando estaba circulando la influenza. Por eso existen
cientos de anécdotas de gente que dice, yo con la vacuna de la influenza me pongo muy mal. No, se la puso muy tarde y se contagió en el consultorio de alguien de influenza, porque la vacuna no tiene el virus completo, por lo tanto no tiene la capacidad de generar la influenza. Pues no sé ustedes, pero a mí estos doctores me tienen con los ojos abiertos. Entonces, si no nos hemos vacunado, vámonos directo a vacunar. Y también, si están estornudando, así como yo empecé, no tendría que estar aquí, tendría que traer mi cubrebocas, ¿cierto o no? Muchas gracias, doctores. Nada más para completar, en el adulto, la inmunización dura entre 8 meses y 14 meses. Por eso es que uno se tiene que vacunar cada año. ¿Sí? Porque entre vacuna y la estación y lo que uno se genera, al año siguiente puede ser que ya no tenga unos títulos de protección. Esa es la cosa, o sea, en el adulto se tiene uno que vacunar cada año. Cada año. Con eso nos quedamos entonces a vacunarnos. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias por estar acá. Gracias por la plática. Ay, doctor. Vámonos a vacunar. Gripa, ¿eh? Tú ya te vacunaste. Yo ya. Nos vemos para la próxima semana. Ay, Jalisco, cuida tu salud.